En este video vamos a ver cómo se va a desarrollar la práctica 9, que es básicamente implementar un árbol B con alguna de sus operaciones. Entonces, ¿cómo vamos a dejar este árbol B? Pues lo vamos a implementar como hicimos con los árboles binarios de búsqueda, es decir, usando referencias. No en un arreglo, sino cada nodo va a tener una referencia a sus nodos hijos. Va a ser un árbol general, es decir, no vamos a hacer un árbol B234 o árbol de 1000, va a ser un árbol N donde le vamos a pasar nosotros el grado T. Cuando construyamos el árbol le vamos a pasar el grado que queremos y pues va a servir si para grado 2, 3, 4, 5 hasta lo que quieran, ¿no? Entonces, recordemos que en los árboles binarios que hicimos, teníamos en los nodos teníamos un atributo valor, que era básicamente la llave. Sin embargo, en los árboles B, los nodos pueden tener muchas llaves, n llaves. Entonces, en lugar de tener un atributo valor, que era un entero antes, ahora vamos a tener un arreglo de llaves, ¿vale? Lo voy a ir apuntando. Entonces, en lugar de tener en los árboles binarios teníamos un valor, que era una variable, y un hijo izquierdo y un hijo derecho, que eran referencias. En estos árboles B cada nodo puede tener muchos valores, es decir, muchas llaves. Entonces, en lugar de tener un solo valor, vamos a tener un arreglo de llaves. En este caso van a ser enteros, pero podría ser caracteres o lo que sea, ¿no? Siempre que sean comparables. Y en lugar de tener solo dos hijos, como el izquierdo y derecho en los árboles binarios, aquí podemos tener n hijos, o bueno, hasta 2t hijos. Entonces vamos a guardar en los nodos un arreglo de nodos, un arreglo de las referencias a sus hijos. Ya no solo dos hijos, sino de entre t y 2t hijos. Entonces necesitamos un arreglo porque no sabemos de antemano el orden del árbol. También de modo auxiliar vamos a guardar en los nodos el parámetro t, que sería el grado del árbol, que ese sí es un entero. Y aparte, cada nodo va a tener información sobre si es hoja o no, es decir, si tiene hijos o no, ¿vale? Y es que como vamos a inicializar este arreglo al inicio, cuando creamos un nodo, ya lo vamos a crear de un tamaño, no podemos revisar su tamaño para saber su número de hijos, necesitamos un, una variable auxiliar que es el número de llaves que en ese momento tiene y si es hoja o no, es decir, que si tiene hijos o no, ¿no? ¿Cómo se da la autoorganización? Pues se va a ir dividiendo los nodos llenos, es decir, cuando encontremos un nodo lleno, vamos a dividirlo en dos nodos y vamos a subir uno de sus elementos. Entonces eso ayuda o es lo que genera que el árbol B se autoorganice y quede con una altura mínima, ¿no? Entonces la clase nodo va a tener estos atributos, va a tener su constructor donde le vamos a pasar el grado y lo vamos a guardar en sus atributos. Y aparte vamos a tener un método que va a regresar un booleano para saber si está lleno o no. Es decir, si el número de llaves ya llegó a 2t-1, ¿no? Esa es una estructura de datos, entonces va a tener ciertas operaciones que van a ser las operaciones de crear el árbol, donde le vamos a pasar el orden, es decir, t. Insertar una llave, buscar una llave, eliminar una llave si queremos, imprimir y puede tener múltiples operaciones, ¿no? La clase árbol aquí debería ser árbol B. Árbol B. ¿Qué tendría? Pues básicamente la raíz, como el árbol binario, eso no cambia nada, que sería una referencia a un nodo. Y el parámetro t, que es el grado del árbol. Ese lo vamos a guardar desde el inicio, ¿no? Y que va a tener su constructor, donde le vamos a pasar el grado. Y sus métodos agregar, eliminar y buscar. Y aparte vamos a necesitar varios métodos auxiliares, que va a ser, por ejemplo, uno para dividir los nodos, uno para insertar, que lo vamos a llamar recursivamente durante el agregar,
y bueno, los otros, ¿no? El de buscar recursivamente, el de imprimir recursivamente y algunos otros auxiliares, ¿no? Todos los algoritmos que vamos a ver como comentarios son del libro de Cormen, igual que las definiciones, y son los que vienen en la práctica. Es el libro que está en el Classroom. Y deben tener cuidado porque tanto en la práctica de los laboratorios como en el libro de Cormen se considera que los índices de los arreglos comienzan en 1. Entonces, cuando lo implementen con el pseudocódigo de Cormen, necesitan considerar esto, ¿no? Que los arreglos pues en Python y en otros lenguajes comienzan en 0, no en 1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero el método insertar y vamos a ver un panorama rápido antes de ver el pseudocódigo. Para empezar, hay que considerar que el pseudocódigo siempre inserta las llaves nuevas en una hoja ya existente, ¿no? Es decir, no puedo insertar yo llaves nuevas en un nodo intermedio, lo voy a hacer siempre en las hojas, es decir, en el último nivel. Recordemos que en los árboles B todas las hojas están en el mismo nivel. ¿Y qué hay que hacer? Pues básicamente buscar la hoja donde se debe insertar, revisando las llaves, siguiendo a cada hijo, usando los parámetros del árbol B. Y lo que vamos a hacer es checar si la hoja donde se va a insertar está llena. Si no está llena, bueno, pues se inserta simplemente la llave la llave nueva que vamos a insertar. Y si está llena, hay que partir la hoja en 2. Y la mediana, es decir, el valor, la llave que está en medio de todas las llaves del nodo que estamos partiendo, la vamos a subir como nueva llave del padre de ese nodo. Y esto lo vamos a hacer recursivamente, es decir, si el nodo padre está lleno, pues entonces ese nodo padre hay que partirlo y subir su mediana. Y si el nodo padre está lleno, partirlo y subir su mediana y así sucesivamente, ¿no? El pseudocódigo de Cormen lleva 3 funciones en la inserción. La primera, que es insertar, que es la principal, la que se llama, y esta parte, la raíz, si está llena. Si no, pues llama a insertar non-full en la raíz. El método de insertar non-full lo que hace es insertar un valor en un nodo vacío. Y este es el recursivo, este es el que va a ir insertando y checando en qué lugar correspondería la llave y checa si es una hoja o si no es una hoja para llamarse recursivamente e insertar, buscando el lugar donde correspondería el lugar donde le correspondería la nueva llave para insertarse. Y otro que se llama split child node, que parte un nodo hijo. Es decir, esta función se va a llamar durante el insertar o el insertar non-full para partir un nodo si ya está lleno. Y el árbol va a crecer de tamaño si al partir recursivamente los nodos se llega a la raíz y la raíz también está llena y se debe partir. ¿Vale? Es decir, porque ustedes pensarían, bueno, pues si ya se insertan siempre las llaves en hojas, y no creo nuevas hojas, pues ¿cómo parto el árbol? ¿O cómo crezco de tamaño el árbol? Bueno, pues crece de tamaño si al ir partiendo los nodos llenos se llega a la raíz y esta también se debe partir, porque ya está llena. Y como comentario, para que tomen en cuenta, es que Cormen usa una estrategia de división preventiva de los nodos. Es decir, si durante la búsqueda de la hoja donde se debe insertar se encuentra un nodo lleno, aunque el hijo no esté lleno y pueda caber, lo va a partir. ¿Por qué? Pues porque si en el hijo donde se debe insertar ya está lleno, entonces se partiría este y subiría una llave y tendrías que partir también entonces el padre si ya está lleno. Eso hace que tengas que hacer 2 llamadas a disco, es decir, si yo tengo mi nodo aquí y tengo mi nodo aquí y mi nodo aquí y ese está lleno y ese está lleno y ese está lleno, si yo lo hago como normalmente lo haría, o sea, buscando primero la raíz, tendría que subir esto a disco, luego este nodo a disco, llego a este nodo que tengo que partir, lo parto y si hay que subir uno de sus valores
Y si este nodo hay que partirlo, entonces tengo que traerlo de nuevo a disco. Y si este sube su valor y este está lleno, tengo que volver a subir este nodo a disco. Acuérdense que la idea de los árboles B es que haya siempre un nodo en el... cada que yo voy a trabajar con un nodo, hay que sacarlo del disco duro, o sea, de la memoria secundaria. Entonces, si yo hago esto, tengo que ir subiendo de nuevo los nodos y hago más lecturas a disco, que es lo lento, es lo que se quiere optimizar con los árboles B. En cambio, si yo voy partiendo de arriba para abajo, si encuentro uno, si yo quiero insertar, pues voy a encontrar este nodo. Si ya está lleno, pues lo voy a partir preventivamente. Si este está lleno, pues lo voy a partir en dos preventivamente. Y bueno, si este está lleno, el valor que se va a subir, la llave que se va a subir, pues ya cabría el nodo de arriba porque ya no está lleno. Si no, si ese está lleno, bueno, pues si ese no está lleno y lo inserto aquí, bueno, pues qué bueno, no tuve que volver a partir los otros, pero bueno, o sea, es un modo, es una estrategia preventiva. Entonces, consideren eso, ¿no? Y antes de iniciar con el pseudocódigo, quiero que lo visualicemos este método. Con la misma herramienta de la misma universidad. La universidad tiene varios algoritmos con opción a visualizar, ¿no? Entonces está muy bien. Entonces voy a ir a esta liga y este es del árboles B. Para usar la estrategia preventiva de Cormen, que es el pseudocódigo que viene en su libro, hay que hacer clic en este checkbox de preemptive split. Pero el preemptive split solo permite grados pares. Aquí noten cómo el degree en realidad es T por 2. Entonces, si yo quiero un árbol con T igual a 2, en realidad aquí sería el degree 4, ¿no? Que es el máximo número de hijos permitivos. Y le voy a poner preemptive split, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos para Cormen un árbol con T igual a 2 y con su algoritmo que él propone. Entonces, voy a insertar algunos nodos, los voy a insertar en el orden correspondiente, por ejemplo, el 1, luego el 2. Acuérdense que aquí los nodos pueden tener varias llaves, entonces, como esta raíz no está llena, o sea, puede tener hasta 2t menos 1 llaves, pues lo va a insertar en el mismo nodo. Esta llave la va a insertar en el mismo nodo porque todavía no está llena. Y si inserto otra, pues se va a insertar en la misma raíz porque todavía no está llena. ¿Vale? Entonces, este es un mismo nodo. Este es un solo nodo con 3 llaves y 0 hijos. ¿Vale? Entonces, en el momento en que yo quiero insertar la llave 4, no voy a poder insertarla en este nodo. ¿Por qué? Porque este nodo ya está lleno. Recordemos que el número de llaves máximo es 2t menos 1. Entonces, t ahorita es 2. Entonces, el máximo permitido son 3 llaves y hasta 4 hijos. Entonces, en cuanto yo ingrese esta, va a ver que no cabe aquí. Entonces, lo que va a hacer es dividir esta en 2. Dividir este nodo en 2 y va a generar un nuevo padre. El nuevo padre va a ser la mediana, es decir, la llave intermedia que está aquí. Una vez que está partida la raíz, ahora sí ya hay lugar para insertar este 4 y lo voy a insertar en el hijo correspondiente. Entonces lo voy a hacer. Checa, parte y ve que el 4 corresponde al hijo izquierdo y lo parte y lo inserta ahí, ¿no? Siempre en hojas. Entonces, si yo inserto el 5, va a venir aquí, va a ver que el 5 es mayor al 2, entonces correspondería a este hijo de acá, y este hijo todavía no está lleno, es una hoja, entonces lo va a insertar. Si yo inserto el 6, va a ver que esta hoja ya está llena, va a ver que igual corresponde a insertarlo en este lugar, va a ver que la hoja ya está llena y la va a partir. Entonces va a ser dos nodos, uno con el 3, otro con el 5, y el 4, que es la mediana, es decir, el valor intermedio en esta lista, la va a subir como nueva llave del padre.
Y ahora, ya que no está, ya que ya no estaba, ya no, ya que el nodo que le corresponde no está lleno, lo va a insertar. ¿Vale? Voy a insertar el 7 y de nuevo este va a ir de este lado y como ve que no está lleno, pues lo inserta sin problemas, ¿no? Voy a insertar el 8 y va a pasar lo mismo, como voy a bajarle la velocidad a esto. Voy a insertar el 8 y como este nodo ya está lleno, pues lo que va a hacer es hacer otro, partirlo en dos, hacer de 5 un hijo, hacer el 7 otro hijo y el 6 va a subir a formar parte de las llaves del nodo padre. Y ahora sí, ya que no está lleno, pues va a meter el 8. Entonces ahí checa en qué hijo le corresponde, checa que el hijo está lleno, lo parte en dos, busca el hijo que le corresponde y lo inserta. Ahora, quiero que chequen esto. Ahora voy a insertar el 9. Y cuando quiera insertar el 9 va a checar, va a buscar igual qué hijo le corresponde, qué hoja le correspondería a esta última. Sin embargo, durante el proceso va a llegar a un nodo que ya está lleno. Entonces, como este nodo está lleno, lo va a partir. Y dado que es la raíz, va a generar un nuevo nodo. Aquí es donde genera un nuevo nodo. Cuando la raíz está llena, genera un nuevo nodo y es lo que hace que crezca de nivel. Entonces, preventivamente va a partir este nodo, va a subir el 4 como raíz, que es la mediana, y va a generar dos hijos, uno con el 2 y otro con el 6. Noten cómo los hijos, las referencias a los hijos, se permanecen, ¿no? O sea, permanecen naturalmente. Entonces, lo voy a insertar. Va a checar ahí que la raíz ya está llena, la va a partir en dos y va a buscar el lugar que le corresponde y lo va a insertar. Si yo inserto el 10, lo que va a pasar es lo mismo, que va a buscar, va a ver que este nodo no está lleno, entonces no va a hacer una partición preventiva y lo va a insertar aquí abajo, pero va a ver que antes de insertarlo, va a ver que este nodo ya está lleno, lo va a partir preventivamente y después lo inserta en un nodo no lleno. Checa el hijo que le corresponde, checa que le corresponde ese hijo, pero ese hijo está lleno, entonces lo parte y lo inserta en el nodo correspondiente. Inserto de nuevo el 11. No hay ninguno que esté lleno, entonces ni la hoja, entonces lo inserta normalmente. Voy a insertar el 12, va a ver que esta está llena, que el hijo que le corresponde está lleno, lo va a partir y después va a proceder a insertarlo. ¿Vale? Y ahora sí lo inserta. Ahora chequen este caso donde la raíz no está llena, pero un nodo intermedio en la ruta de búsqueda del lugar que corresponde a esta nueva llave sí está lleno y aunque el 13 podríamos meterlo aquí sin bronca y no estaba y porque todavía le cabe una llave más en este último nodo, en el nodo 11-12. O sea, yo podría meter el 13 en este nodo porque todavía no está lleno y no habría problema. Sin embargo, preventivamente cuando llegue este nodo que ya está lleno lo va a partir en dos y va a subir el 8, que es la mediana, a formar parte de las llaves de la raíz. Entonces noten eso. Checa que el nodo está lleno, entonces lo parte preventivamente. Lo parte en dos y ahora sí revisa en cuál le toca, le toca en este y lo inserta. Y bueno, esa sería la visualización del algoritmo de inserción. Les recomiendo que jueguen con esta herramienta y nada más que consideren que el grado en realidad es 2t. Entonces, si yo quiero un árbol de grado de t igual a 2, tengo que ponerle 4. Y para que sea el mismo algoritmo de Cormen, le tengo que poner el checkbox de partición preventiva, ¿no? O división preventiva. Entonces, ¿qué hace
el algoritmo o el método de cortar un hijo recibe un nodo padre, consideren eso, ¿no? Recibe un nodo padre que contiene al hijo del índice i que hay que partir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero partir este nodo y, este nodo de aquí abajo que tiene p, q, r, s, t, v, lo que le voy a pasar al algoritmo sería el nodo x, que es el padre, y el índice del hijo que quiero que corte. En este caso, el hijo con índice i, o sea, el índice del arreglo donde están alojados las referencias a los hijos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que lo va a partir en dos. Va a poner la mitad de un lado de los elementos de un lado, la mitad de los otros, y la mediana, que es el S, va a subir. Acuérdense que Cormen, el número de llaves siempre va a ser impar, entonces siempre voy a tener una mediana, lo cual facilita mucho el código. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el P de Y se forman dos nodos, el nodo Y y el nodo Z. El nodo Y se queda con 3 de sus hijos, el otro se queda con los otros 3, los 3 de adelante, siempre ordenados, mantiene el orden, y se sube la mediana, que sería el valor de S, se sube a este nodo padre, y queda como otra llave de X, ¿no? Del padre. Entonces, pues recuerden eso, que es algo de las cosas que cuestan un poco de trabajo de entender, que el split child, si yo quiero partir un nodo, le tengo que pasar al método el padre de este nodo y el índice del hijo que quiero partir. ¿Vale? Tomen en cuenta también que X no debe estar lleno. O sea, el padre del nodo hijo que quiero partir no debe estar lleno. Es importante que no esté lleno. Entonces, durante los otros métodos se revisa eso antes de llamar a split child. Y bueno, este es el pseudocódigo del método split child, ¿no? Del lado derecho tenemos el pseudocódigo, del lado izquierdo tenemos casi comentada línea en línea, lo que hace cada línea. Y de nuevo el método split child recibe una X, que es el nodo padre del hijo que quiero partir, y el índice de ese hijo que quiero partir. El hijo que hay que dividir es Y. Entonces lo que va a empezar primero es crear, si nos vamos al pseudocódigo, lo que hace primero es crear un nuevo nodo Z, que si vemos va a ser el hijo derecho, vamos, el nodo Z. Y lo que va a hacer es, si Z, si Y, es decir, el hijo que quiero partir, es Y, bueno, aquí lo que hace es al hijo de X, al hijo que yo le dije a este método que va a ser el que quiero partir, le asigna Y, ¿no? Hace una referencia a ese nodo para facilitar su manejo, ¿no? Entonces, hay que poner los mismos atributos en Y. Si Y era una hoja, entonces Z también va a ser una hoja. Si Y no era una hoja, es decir, era un nodo intermedio, su hermano también va a ser un nodo intermedio. Recordemos que las hojas siempre están en el mismo nivel. Y el número de llaves de Z, pues va a ser T-1. Siempre va a ser T-1 al partir un hijo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que un nodo tiene máximo 2T menos 1 hijos, o menos 2T menos 1 llaves, si está lleno. Entonces, si está lleno, tiene 2T menos 1 llaves. Si lo voy a partir y voy a quitar uno, que es el que va a subir, pues un nodo va a tener T llaves y el otro nodo va a tener T llaves. Entonces, el número de llaves del nuevo nodo siempre va a ser T menos 1, ¿no? Después se copian esto corresponde a esto. En este for lo que haces es copiar las llaves de Y a Z después de la que está en medio, es decir, la llave J más T
va a ser las llaves que voy a copiar al índice 0 al primer índice de las llaves, y luego el segundo y luego el tercero y así sucesivamente. Y vamos a checar si Y es hoja, si Y no es una hoja, hay que copiar todos sus hijos. Es decir, si Y no es una hoja, si Y es una hoja no tiene hijos. Si Y es una hoja, entonces hay que copiar también los hijos de Y a Z, es decir, estos hijos hay que copiarlos. Hay que copiar primero estas llaves de Y a Z y luego sus hijos, estos hijos de Y a Z. Esto sería hasta aquí. Se establece el nuevo número de llaves para Y. Antes estaba lleno, entonces tenía 2t menos 1 llaves, ahora va a tener t menos 1 llaves. Y después aquí lo que se hace es se recorren las llaves, este corresponde a este, se recorren las llaves de X, es decir, del padre, para hacer espacio para la nueva llave. Es decir, si yo parto esto, el parámetro, la llave que está en medio hay que subirla a X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar y todas las llaves de X las voy a recorrer para acá, y esta que está aquí para acá, y esta que está aquí para acá. ¿Para qué? Para subir esta llave y que esta llave quede aquí, como en este. ¿Vale? Recuerden que tenemos que guardarlas ordenadamente. Entonces, si estas llaves están aquí, es porque están en el rango entre N y W. Entonces, su lugar que le corresponde a esta, de hecho, a cualquier llave que está en este nodo, sería entre N y W. Entonces, hay que recorrer todas las llaves que están adelante de N para hacer espacio para subir la llave S. La nueva llave S que quede como aquí. Después lo que hacemos es pues copiar esa llave, o sea, asignar, perdón, no se copia la llave, lo primero que se hace es se asigna a Z como nuevo hijo de X, es decir, antes teníamos esto, parto este va a ser un nuevo hijo, y entonces hay que decirle, bueno, ahora este hijo, esta X, que es el padre, tiene un nuevo hijo, que es el nuevo nodo Z que cree. Y lo mismo, copiar todas las llaves, o sea, recorrer todas las llaves. Perdón, en este se recorren todos los hijos y en este se recorren todas las llaves. Entonces, lo mismo, hay que recorrer todos sus hijos. Aquí posiblemente este tenga más hijos a referencia a otros nodos. Pues como las llaves hay que irlas recorriendo. ¿Para qué? Para hacer espacio para este nuevo hijo. Esta nueva referencia al nuevo hijo. Y aquí se copia la llave intermedia de Y, es decir, la mediana, es decir, en este caso S, que sería el índice T, a X, es decir, se sube la S, es decir, este valor que está en Y se copia a X, es decir, se sube, es decir, este se pasa para acá. Y dado que subí una nueva llave, pues ahora X tiene más llaves, entonces incremento el número de llaves de X. ¿Vale? Y termina la función split child. ¿Qué hace el método insertar? Bueno, aquí se le pasa la raíz. En orientado a objetos no necesitamos pasar la raíz porque la tenemos como un atributo interno. Y recibe el método insertar, recibe, ese es el que vamos a llamar desde fuera, el que va a llamar el usuario de la clase. Recibe la nueva llave que quiero insertar. Y este método no es el recursivo, es el público, es el método público. Este no es recursivo, este es el que va a llamar al método recursivo, que es insert non full.
lo que hace es igual saca una referencia R, que va a ser en primera instancia la raíz, y checa si R.n, si la n de la raíz, que es el número de llaves, es igual a 2t menos 1. ¿Para qué? Para ver si la raíz está llena. Si la raíz, es decir, la R, está llena, es decir, su número de llaves ya es 2t menos 1, que es el máximo de llaves permitidos en el árbol B, ya está lleno, entonces hay que crear una nueva raíz. ¿Vale? Eso es parte de lo preventivo. Vaya o no vaya aquí a insertarse aquí, hay que cortarlo porque ya está, hay que dividirlo porque está lleno. Entonces lo que se hace es crear un nuevo nodo S, que va a ser la nueva raíz. Aquí se asigna este nuevo S como la raíz del árbol. La raíz evidentemente no va a ser una hoja, ¿por qué? Porque la estamos dividiendo. Es decir, si teníamos una raíz aquí y esta ya está llena, la vamos a dividir en dos nodos y vamos a crear una nueva raíz, ¿vale? Que va a tener dos hijos, la raíz antigua partida. Entonces, por tanto, como esta raíz nueva va a tener dos hijos, que es la raíz anterior, pues no es una hoja. Entonces la hoja va a ser, la ponemos como falso, y su número de hijos aquí, su número de llaves actualmente, porque no hemos insertado nada, es 0, es decir, no, el número de llaves que tiene al inicio, ese nodo nuevo creado apenas, es de 0, y se pone como primer hijo de este nodo nuevo a R, que era la antigua raíz. Es decir, lo que estoy haciendo es crear un nodo S, tengo mi antigua raíz, pongo esto como raíz, y pongo como primer hijo de esta S, de esta nueva raíz, a la anterior raíz, la pongo como primer hijo y llamo al método dividir, el método que vimos anteriormente. ¿Y qué le voy a pasar? Pues S, acuérdense que hay que pasarle el padre del hijo que queremos dividir, y K, que sería en este caso y 1, que es el hijo que queremos dividir, es decir, el primer hijo del nodo S, que es la antigua raíz, la queremos dividir. Entonces llamamos a este método split child, que ya vimos lo que hace, es este método, y lo que va a hacer es dividir este en dos nodos, su mediana la va a subir aquí, y va a sacar una referencia al segundo nodo y lo va a poner como hijo de ese, ¿no? Y ahora sí, ya que está dividida, ya que hay espacio, ahora llamamos, ya que no están llenos ninguno, llamamos al método insertar non-full. Ahora sí, en la nueva raíz que tenemos, que es S, y la llave que queremos ingresar, la llave que le pasamos al método, o sea, lo nuevo que queremos crear. Ahora sí, el insert non-full, que es el método que va insertando los nodos recursivamente, pero ya la raíz no está llena, ¿no? O sea, ya se puede insertar, ya no está llena la raíz, se puede insertar aquí. En cambio, si R.n es menor de 2t menos 1, pues no está llena, entonces podemos insertarla directamente solamente llamando el insert non-full. Ya no pasamos ese ni siquiera existe porque lo creamos dentro de este if. Llamamos a R y le pasamos la llave, ¿no? ¿Vale? Y el último método que necesitamos para insertar es el método insert non-full, que es parte de los tres métodos que propone Cormen, que recibe, aquí está mal, recibe un X, que es el nodo donde queremos insertar, y la llave que queremos insertar. Ese es el recursivo. Y pues como su nombre lo indica, non-full, el nodo no debe estar lleno. Si esto lo hago con un nodo lleno, va a tronar. Entonces se le debe pasar, el nodo no debe estar lleno y se le pasa como parámetros la X, que es el nodo que queremos insertar, y una nueva llave. ¿Vale? Del lado derecho tenemos el pseudocódigo que propone Cormen. Este de hecho no es el de Cormen, es el que está en la práctica de laboratorio. La única diferencia es que está traducido a español, ¿no? En el libro de Cormen. Bueno, dependiendo de la edición, no sé si es en español, pero bueno, ahí estaría en inglés. Y este está sacado de la práctica de los laboratorios. Lo primero que voy a hacer es asignar voy a hacer una variable i al que le voy a asignar el índice de la última llave. Acuérdense que n es el número de llaves que se tienen actualmente en el nodo. Entonces
y tendría el índice de la última llave. Ojo que recordemos también que el libro de Cormen, todos los índices empiezan con 1. Entonces aquí, si van al hacer la corrección, sería -1, ¿no? Que sería el índice de la última llave del nodo X. ¿Vale? Y checamos si es una hoja, si el nodo es una hoja, podemos insertar ahí, no hay problema. ¿Por qué? Porque recordemos que el algoritmo inserta solo en hojas. Entonces, si X es una hoja, no hay problema. Lo único que hay que hacer es recorrer las llaves, lo mismo que hicimos. Lo que vamos a hacer es recorrer las llaves empezando del fin al inicio, mientras no salgamos del índice y la llave sea menor, o sea, lo que queremos ingresar sea menor a la llave actual, a la llave I. Vamos a ir recorriendo, es decir, si tengo mi nodo aquí con las llaves 2, 5, 6, voy a poner mi índice I aquí, ¿vale? Con esta línea. Y luego, si es una hoja, lo que tengo que hacer es, mientras que I no llegue al final, o sea, no sea, aquí también hay que hacer una corrección, mientras que I no sea sea mayor o igual a 0, y la llave sea menor, el valor de la llave sea menor al K, digamos que ahorita quiero insertar un 3, lo que voy a hacer es a la llave I más 1 asignar lo que tiene la llave I, es decir, I más 1 sería este, y le voy a asignar a este valor 6, ¿sale? Es decir, lo voy a poner aquí, y como I todavía no llega hasta acá, I lo hago -1, es decir, lo pongo ahora aquí, lo quito de aquí, y ahora I es este. Mientras no se salga el arreglo y el valor que quiero ingresar, es decir, K, sea menor que la llave, es decir, 3, hago de nuevo eso. Entonces, en lugar de tener aquí un 5, en lugar de tener el 6, recorro el 5 y muevo de nuevo el índice, ¿no? Para acá. Y checo, ahora no se cumple esta condición, ahora la llave ya no es menor que la llave actual, ¿no? O sea, 3 no es menor a 2. Entonces, ya no recorro el índice, me quedo con el índice y lo que voy a hacer es ingresar el nuevo valor en el índice más 1, es decir, el 3 lo voy a ingresar en el I más 1, que sería aquí. Y ya ingresé mi llave nueva en un nodo hoja que no está lleno, ¿no? Lo que hago con este while, lo que hago básicamente es ir recorriendo los valores para hacer lugar y encontrar el lugar donde le correspondería la nueva llave. Y al final, pues incremento el número de llaves de este nodo. ¿Por qué? Porque ingresé una nueva llave y termina el algoritmo, ¿no? Eso sí es una llave, ¿no? Voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa si el nodo en el que quiero insertar no es un nodo hoja? Pues no lo puedo insertar ahí. ¿Por qué? Porque mi algoritmo siempre inserta solo en nodo hojas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el lugar que le corresponde. Volvemos al ejemplo anterior. Supongamos que aquí tengo 2, 5 y 6. Y aquí voy a tener el hijo 0. Bueno, en este caso con Cormen sería el hijo 1, el hijo 2, aquí tendría un hijo 3 posiblemente, y aquí tendría un hijo 4 posiblemente. Y lo que voy a hacer es, recordemos I estaba apuntando aquí al último elemento, este es I, y lo que voy a hacer es lo mismo. Si se fijan, este algoritmo, código, esta línea de código es la misma que esta. Y esta línea de código es la misma que esta. Lo que no voy a hacer es recorrer las llaves, ¿no? Aquí no recorro las llaves, simplemente lo que hago es buscar donde le corresponde. Si tenemos el K igual a 3, que es el valor que queremos ingresar, lo que vamos a hacer es, este ahí va a pasar para acá, sigue siendo menor, entonces esta ahí va a pasar para acá, esta ahí va a quedar aquí con el índice
1, ¿no? En el caso de Cormen. Y vamos a incrementar en 1. Y ya nos salimos de aquí porque ya encontramos el lugar que le corresponde. Y incrementamos 1. Entonces, i ahora sería i más 1. Sería igual a 2. Quiere decir que le corresponde este hijo, ¿no? O sea, lo que hicimos fue encontrar el índice del hijo que le corresponde para insertar la llave. Esta llave no va aquí, ¿por qué? Porque este nodo no es un nodo hoja. Entonces hay que buscar el hijo al que le correspondería esta llave. Y lo que voy a hacer es, checamos aquí, chequen esta línea, por favor. Si el hijo de este nodo, este es una n, aquí debería ser una n. Si el número de llaves del hijo en el que voy a insertar, que ya lo encontré, que ya sabemos que es este, es igual a 2t menos 1, quiere decir, si el hijo ya está lleno, lo voy a partir. ¿Sale? Le voy a pasar el padre, que es este nodo que me están pasando, y el índice 2, que es el que yo quiero partir. Y pues voy a llamar a este método de partir hijos preventivamente, ¿no? Vaya ahí o no vaya ahí, no quiero, si me encuentro nodos llenos, los voy a partir, entonces lo voy a partir. Este nodo, si está lleno, lo voy a partir. Y lo que voy a hacer es, acuérdense que aquí va a subir otra llave, supongamos que sube aquí un 4. ¿No? Subiría la mediana, al partir yo este nodo subiría una mediana. Entonces tengo que revisar de nuevo si esta acá, si el valor que estoy subiendo sigue siendo mayor a la llave. Acuérdense que ahora i vale 2, entonces ahora apunta aquí. Tengo que checar si la llave es mayor o menor que este nuevo nodo que estoy subiendo. ¿Por qué? Porque si es mayor, pues correspondería a este hijo, que ahora es este. Y si fuera menor, pues correspondería a este hijo nuevo que se creó, ¿no? Entonces hago esta corrección aquí en esta línea. Y ya, dado que ya ahora sí este nodo ya no está lleno, pues lo que hago es llamar recursivamente a insertar non-full. Ahora con el nuevo hijo que ya encontré donde le corresponde, con la llave que me están pasando. Y ese sería todo el algoritmo de insertar. Ese sería todo el algoritmo de insertar. Voy a cortar aquí el video y voy a enseñarles en código cómo se ve el algoritmo de insertar y la creación de los nodos y la creación de los árboles.